buenas tardes. Bienvenido a su programa de todos los martes a las 2 de la tarde, un café, una palabra y reflexiones de vidas. Como es nuestro compromiso, yo les había dicho, vamos a traer testimonios de personas, de cómo nos cuentan cómo fue su vida antes de estar y conocer al Señor y después de conocerla. Hoy tenemos como invitada a Jessica López. Ustedes díganle a Dios, en primer lugar, que disponga su corazón. ¿Por qué? Porque a veces como padres fallamos. Y hoy tenemos una joven de 20 años que nos va a contar esa experiencia. ¿Cómo es posible que uno de padre esté en la casa, pero estamos en presencia, pero realmente no estamos conectados con nuestros hijos? Y es solo a través del Espíritu Santo y doblando rodillas, pidiéndolo a Dios realmente que nos abra, que nos dé esa mirada espiritual para darnos cuenta cómo están nuestros hijos. Jessica, bienvenida, buenas tardes. Un placer estar aquí contigo, Dircia. La verdad es que ya días no teníamos la dicha de compartir, y así que a compartir lo que Dios y sus maravillas ha hecho en mi vida. No, así es, Jessica, y yo te agradezco, y que realmente, porque yo digo que el mensaje de los jóvenes a veces no solo es para el joven, sino para nosotros de padres, de cómo nos equivocamos. Jessica es una niña que yo le tengo mucho cariño y la admiro mucho, talentosísima, hermosa, Jessica, y gracias. Cuéntanos, ¿cómo fue, cómo es y ha sido tu experiencia y cómo era tu vida antes de conocer al Señor? ¿Y cómo hacemos para que los jóvenes no nos digan, ay no, es que Dios, qué cosa más aburrida? Mira, yo uno de los objetivos de este programa es para darnos cuenta que en Dios no hay aburrimiento. Para nada. Hay paz, hay gozo, hay felicidad, solo que empezamos a conocer qué es lo que realmente nos conviene, cómo Dios nos dice cómo podemos crecer como seres humanos. Así es. No, pues la verdad es que yo cuando en mi infancia, cuando yo estaba pequeña, carecía bastante de identidad, lastimosamente porque recibí bastante rechazo de mi familia. Recuerdo que yo me sentía bien triste, sentía que no servía, sentía que en realidad no tenía un propósito, porque mis papás no me mostraban mucho su amor, pensaban que supliendo las necesidades monetarias podían llenar mi corazón. Ahí vamos a hacer una pausa. ¿A qué le llamas? No de, porque a veces uno llega, hola hijo, ¿verdad? Uno llega cansado de trabajar, ¿verdad? Ay, hola hijo, ¿qué tal? ¿Cómo le fue a la escuela? Bien, vaya pues, y la mujer a la cocina y el hombre al cuarto, ¿verdad? Entonces, pero sí te daban todo lo material que uno dice, no me voy a macanear trabajando para darte una buena escuela, un buen colegio, ropa de moda. O sea, ahí explicarnos esa parte, porque como padre podemos fallar. Sí, lo que ocurría era que mi papá se separa de mi mamá, y él siempre estuvo responsable con las cosas monetarias, económicamente, siempre me apoyó. Estuve, gracias a Dios, en una escuela que era bastante buena, una escuela bilingüe, una escuela que en realidad tiene una muy buena educación, pero faltaba ese amor, faltaba esa necesidad de ser amado por parte mía, porque yo en ese momento estaba bien pequeña. Y lastimosamente yo visitaba muy esporádicamente a mi papá, porque como se separaron, yo visitaba de vez en cuando a mi papá, y Dios crea al papá para que él sea el reflejo de él aquí en la tierra. Entonces, esa identidad que el papá la suele dar, o sea, él es el encargado de darte una identidad y de un carácter, no la dio, lastimosamente, porque él, cuando yo lo visitaba, él no me mostraba su amor, no me mostraba que yo hacía las cosas bien, solo eran regaños, solo eran cosas hostiles, un ambiente hostil, y la verdad es que eso fue haciendo en mí sentirme bastante rechazada, que es algo muy, muy importante recalcar, porque muchas veces los papás no se dan cuenta cuando están haciendo sentir rechazados a sus hijos. Ajá. Tal vez no dándole el tiempo, tal vez no dándole palabras amorosas, porque muchas veces los papás no han recibido también amor. Y muchas veces los papás tienen esas barreras y no saben cómo mostrar cariño, a pesar de que sí los aman, porque no cabe duda de que sus papás indudablemente aman a sus hijos, pero no, a veces no demuestran por las cargas que puedan tener tanto en el trabajo, tanto en su vida personal, que lastimosamente los hijos van teniendo otra perspectiva de lo que en realidad ellos piensan de nosotros. Porque en realidad el enemigo, que todos sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que con las cosas que se mueven en lo espiritual, y pues el enemigo siempre ha querido ir en contra de la familia, siempre ha querido
crear una desintegración a nivel familiar, porque sabe que la familia es algo que en realidad fundamenta la identidad y el carácter de un niño o de una persona en la adolescencia. Entonces sí creo que muchas veces cuidan esas cosas, tal vez las palabras. Recuerdo que mi mamá era bien difícil, porque es que no cabe duda que aquí los hondureños siempre decimos: prefiero parir un rollo de alambre. Es que mi mamá me decía cuando nos portábamos mal, mejor hubiera parido un rollo. Y uno se acuerda, pero hay una cuestión, Jessica, yo no me acuerdo con resentimiento de mi mamá porque decía eso, sino que era como, obviamente en el medio y todo, era lo más común cuando ya no nos aguantaban. Pero ¿por qué a la generación de ahora eso le afecta tanto? Te pregunto porque uno dice, Dios mío, si lo tratara, o sea, yo le digo a mis hijos, mi mamá nos daba escobazos, nos tiraba huevos, éramos terribles. Y me dicen, mamá, no habían derechos del niño. O sea, ¿por qué a ustedes? Y te lo pregunto para que como padre, a veces, qué bruto, no puedes hacer esto, qué mal alumno, y tal vez un 80, pero yo quería el 100. O sea, ¿qué es lo que a ustedes los hiere y por qué, pues? O sea, ¿qué es lo que esperan? Porque uno espera mucho, porque uno dice, me estoy matando para darte una buena educación. Ajá. Sí. La verdad es que yo pienso, y desde mi perspectiva, considero que las palabras tienen poder. Bueno, en la Biblia lo dice, las palabras tienen poder. Y muchas veces no es tanto ni los tiempos, sino que es la manera en que nosotros podemos hablar. Y también la personalidad del niño o la persona. Creo que siempre uno tiene que tener cuidado al momento de hablar, porque, digamos, el momento que, digamos, a mí me decían como Jessica, sos fea o está gorda, o etcétera de cosas que me decía mi hermano, mi mamá. ¿Y o te tal vez mi dolía? papá. Son cosas que afectaron en mi personalidad. Y eso psicológicamente, yo lo hago con una persona que está estudiando psicología recientemente, y me decía que las palabras que te dan durante tu infancia son bastante cruciales para después determinar cómo, o sea, tu personalidad y cómo te puedes ver, cómo, o sea, cómo te mirás vos mismo, cómo te considerás. Y recuerdo que en una ocasión, es algo que el Espíritu Santo trajo a mi memoria, que fueron palabras bien cortas y palabras que yo creo que no a todo el mundo les puede afectar, o tal vez usted lo escuche y diría, ¿por qué? Pero el enemigo siempre habla en nuestra cabeza, y es el que siempre mete esos pensamientos, y es el que va metiendo en tu mente pensamientos que luego llegan a tu corazón. Y ahí es cuando en tu corazón te causan todos los pensamientos de suicidio que tuve más adelante, el rechazo, la tristeza, la soledad, el pensamiento de abandono y tantas cosas que el enemigo formula en tu cabeza y luego vas a tu corazón porque creíste a lo que él te estaba diciendo. Y una ocasión mi papá, una vez me estaban diciendo los amigos de él, qué linda su niña, que no sé qué bonita la carita, bien bonita. Y entonces dice él, no le digan así, que se la va a creer. Esas cosas, por muy sencillas que se escuchan o muy irrelevantes que puedan sonar, a mí causaron un rechazo y una baja autoestima que luego tuvo bastante consecuencia en mi adolescencia, porque me hizo sentir que en realidad me estaban mintiendo al decirme que yo era bonita, que yo en realidad era fea y que no merecía el lado de nadie. Por eso después, cuando las personas me halagaban o me decían qué bonita, yo no me la creía, porque la palabra de un padre tiene bastante poder. O sea, pero te pregunto, ¿tu papá alguna vez te ha explicado esa situación? Porque a veces uno, no es que le diga al hijo, oye, qué gordo está, pero uno lo hace como para qué, porque no es saludable. Pregunto, y te lo digo porque muchos padres nos podemos equivocar, ¿verdad? Y tal vez, esa camisa te queda mal porque se te ve la panza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? O sea, yo sigo entendiendo, porque nosotros, ahorita en Honduras va mucho suicidio y mucho joven. Y uno dice, pero si estos jóvenes no trabajan, se les da todo, no tienen problemas, o sea, ¿qué los lleva a una situación? Porque a veces ni los padres dicen, bueno, el último suicidio era una niña de 10 años y dijo la mamá, yo no sé qué le pasó, que se suicidó. Al final quedó pendiente, no volvieron a decir, no sabíamos si sufría algún tipo de abuso, porque a los 10 años, pero es bien importante, Jessica, que nos expliques eso, pues, para empezar, si estamos cometiendo errores, corregirnos como padres.
Sí, yo intenté suicidarme alrededor de 3 veces. La tercera sí, yo dije, esta sí es la definitiva. Y fueron bastantes cosas que se fueron arraigando a mi corazón, como te mencionaba anteriormente. Era el rechazo constante por parte de mi familia y el rechazo que yo tuve en la escuela, porque yo empecé a alejarme de mis compañeros cuando yo tuve un noviazgo, y luego cuando me intenté acercar a ellos empezaron a rechazarme, empezaron a hacerme tal vez un bullying, no un bullying de ser directos y ofenderme y pegarme, sino que un bullying de rechazarme, un bullying de hacerme a un lado y actuar como que si yo no es, o sea, de una manera no bonita, y yo me sentía muy rechazada por parte de todo mi alrededor. Luego la relación de noviazgo que tenía finaliza, él me termina, y eso a mí me hace sentir aún peor, porque yo siempre estuve buscando y siempre tuve la necesidad de llenar un vacío que existía en mi corazón, en mi alma, y siempre esa necesidad yo pensaba que la iba a satisfacer con mi entorno, porque muchas veces nosotros, bueno, como seres humanos buscamos la dependencia, claro, ciertas cosas, buscamos amistades, buscamos noviazgos, buscamos fiestas o buscamos tal vez alcohol, y somos bien dependientes para poder sentir que llenamos ese vacío con el que nacemos todos, y es que Dios nos hace con un vacío que solo va a ser poder ser llenado por Él. ¿Y tus papás se daban cuenta de lo que estabas viviendo? Siempre uno, bueno, yo en mi caso siempre ocultaba mi depresión, siempre aparentaba que todo estaba bien, o que no estaba bien, pero sí que no tenía una depresión. Recuerdo que yo me cortaba los brazos. ¿Y no sabían tus papás? Mi mamá se dio cuenta en una ocasión, porque en la escuela se dieron cuenta y la llamaron, pero no hizo nada al respecto. ¿Y habló contigo tu mamá? Sí, pero fue algo que en realidad no solucionó todo el rechazo y todo el... Ahí es donde viene el punto. Cuando tu mamá habla, porque tú eres una niña preciosa, yo siempre digo, Jessica es preciosa, habla como una niña preciosa, pero, o sea, ¿cómo tienen una imagen tan dañada que se ven? Así que me imagino que es como el tema de la anorexia, que yo estoy flaca pero me veo gorda, ¿verdad? Pero si tu mamá habló, ¿por qué no había esa confianza de decirle, mamá, yo me siento rechazada, me siento sola, no me apoyas? O sea, ¿por qué no le dijiste a tu mamá? ¿O sí se lo dijiste? Creo que, bueno, no lo hice. Creo que siempre tuve miedo al rechazo, y siempre tuve miedo a poder expresar lo que yo sentía. No quería que me miraran débil, siempre quería mostrar fuerte, que estaba bien, que estaba feliz, porque es que uno usa máscaras usualmente para esconder la debilidad que existe, pues, y ese era mi caso. En mi personalidad yo quería ocultar en realidad mi debilidad y mi tristeza, y no lo contaba, y tal vez por eso no le expresé todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento. La tercera vez que intenté suicidarme, sí, fue bastante fuerte. Estuve hospitalizada casi 6 días en el hospital, y en ese momento yo no sentía temor. Yo en realidad pensaba que la muerte era la solución, pensaba que en realidad la muerte era lo único que me iba a quitar todo ese dolor que yo sentía, pero más, sin embargo, no sabía en realidad lo que estaba haciendo, que estaba atentando contra mi misma integridad y que luego iba a sufrir mucho más. Pero en realidad en ese momento estaba cegada, y creo que ahí es cuando entran el enemigo a mentirte. Yo estaba cegada pensando en que la solución era el matarme, era suicidarme. Yo siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo: si yo hubiese tenido un arma de fuego o un lugar donde colgarme, lo hubiese hecho, porque en realidad yo no encontraba propósito, estaba en tinieblas totalmente. Recuerdo que cuando estaba en mi cuarto yo miraba todo oscuro, había luz, pero en realidad en lo espiritual estaba todo oscuro. ¿Pero ibas al colegio, te interactuabas con otras personas? Empecé a dejar de llevarme con todo. Recuerdo que cuando salíamos, bueno, aquí está una amiga con la cual yo estuve en la escuela, y yo cuando salía a recreo, yo no quería hablar con nadie, yo pasaba sola. Muchas veces no iba a la escuela para evitar estar alrededor de gente, y traté de escaparme también en las fiestas, en el alcohol, en las drogas y en el cigarro, y fue escalando mucho en realidad. ¿Estuviste en drogas también, perdón? Sí,
¿Y tus papás tampoco se dieron cuenta? No, eso sí no se dieron cuenta. ¿Cómo hace un hijo para estar en drogas y que uno no sepa? Yo siempre he tenido esa curiosidad, porque uno dice, mi hijo está ahí en el cuarto. El otro día leía un mensaje que decía, los hijos, los padres ahora han perdido más los hijos, aunque están en el cuarto de su casa. Entonces, y me llamó la atención el artículo, decía, porque su hijo está en internet, usted no sabe en qué, conectado, hablando por teléfono y chateando, y usted no sabe en qué. Por lo menos afuera sabía antes que estaba jugando con los vecinos, pero ahora usted no sabe en qué andan sus hijos. Entonces, te pregunto, ¿cómo es posible que como padres no sepamos que están en drogas? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hacemos que no podemos detectarlo? Creo que nosotros lo ocultamos porque sabemos que no es algo bueno, pues. Y creo que también un padre se puede dar cuenta que un hijo anda en malos pasos o que está en drogas por la intervención de Dios. En realidad es el que te puede dar el discernimiento, te puede dar la revelación de que un hijo anda en cosas negativas, porque si no es muy difícil, porque siempre se oculta, siempre como hijos, como adolescentes, no vamos a exteriorizar eso que sabemos que está mal, pues. Sí. Entonces en ese momento yo lo hacía a escondidas, salía a fiestas, y mi mamá nunca sí se dio cuenta que yo bebía, pero no que me drogaba explícitamente. Tal vez lo pudo haber sospechado por características así como estarse, o sea, con euforia, con miradas, con el ojo, con la pupila del ojo, pero sí nunca se dio cuenta de que en realidad yo estaba metida en esas cosas. Pero sí, la verdad es que ha sido, o sea, alrededor de toda mi infancia fue un desastre. Empecé a vivir una vida desordenada. Después de ese intento de suicidio, yo dije, pucha, ya ni la muerte me quiere. Ahora voy a hacer algo que sí intente, o sea, o que sí llene ese corazón, porque yo siempre fui una persona depresiva, bien triste. Escuchaba música más depresiva para sentirme aún más triste. ¿De verdad? Sí, es que era masoquista. Entonces ya después dije, no, voy a hacer algo que sí me llene, y ahí fue cuando caí en todas esas cosas, como la droga, el alcohol, el cigarrillo. La verdad es que empecé a tener dependencia en esas cosas que me hacían sentir feliz momentáneamente. Pero lo que hacías, otros amigos te llevaron a eso, o cómo entraste a un ambiente, porque me imagino yo que alguien me tiene que enseñar a mí dónde consigo droga, o alguien me la ofrece en una fiesta, en un evento, y accedo por lo débil emocional que estoy, ¿verdad? Claro, claro. Ahí es cuando está tu carácter, y ahí es cuando si una persona viene y te ofrece algo que vos sabes que no es bueno y en realidad no tenés un carácter, te puedes dejar influenciar por esa persona. Pero somos bien dóciles muchas veces. Entonces yo me acuerdo que en una fiesta me ofrecieron esa droga, y en ese momento de presión social y de que todo el mundo lo está haciendo, de querer encajar, de querer sentirse parte de, porque siempre nos hemos querido sentir parte de algo. Me di, o sea, y quise probarlo, y luego eso me fue desencadenando más ganas de hacerlo, dependencia más al alcohol. Recuerdo que yo antes hasta tenía alcohol en mi cuarto para, si no había una fiesta, yo podía consumir el alcohol y poder dormir tranquila porque consumí la dosis de alcohol diaria. ¿Y qué edad tenías cuando estabas viviendo todo eso? Porque estás chiquita. 17, 18 años. Sí, es que la verdad es que ahora ha ido escalando. Y ahora yo me sorprendo porque a veces me doy cuenta de que niños también pequeños ya van a fiestas, ya consumen alcohol, pero creo que todo, también los tiempos, también todo se ha ido evolucionando. Ahora los niños andan con su celular, todo ha ido bien rápido, y creo que también eso influye bastante en que las personas empiecen también a querer encajar en los grupos sociales. Creo que se da bastante. Hay mucha presión de ese tipo. Y también en el entorno, muchas veces que eso te envuelve, y si no lo haces, pues no te sentís que estás con ellos, ¿me entendés? O sea, es bien difícil porque siempre buscamos querer llenar vacíos, y eso es lo que a mí siempre me pasó. Quería llenar ese vacío. Yo decía, bueno, si me siento feliz con esto que estoy consumiendo, lo voy a hacer constantemente para constantemente sentirme feliz. Porque en realidad te voy a confesar que eso te hace sentir satisfacción en tu físico. Feliz, o sea, ¿te reís de nada o no ni sentís? ¿O cómo? Digamos, lo que yo consumía era euforia, te daba euforia, y euforia significa felicidad desmesurada.
Entonces era eso, me sentía bien, sentía felicidad, sentía que todo estaba bien, pero ya cuando ese efecto bajaba, y además el efecto de esa droga, también cuando ya no está, causa un impacto de bajar, depresión, causa depresión, y ya te das cuenta que en realidad lo que estabas viviendo era ficticio. Y ahí es cuando viene una adicción queriendo quererla consumir más porque te sentís mejor con esa droga. Para mantener constante ese estado de ánimo falso, que es lo que genera la droga, así es. Y que te deteriora físicamente, claro, porque en realidad no sale nada bueno de estar consumiendo alcohol o cigarro. ¿Y cómo, Jessica, y cómo estando en ese mundo después conoces a alguien? O sea, ¿qué te lleva a tomar la decisión de decir, no, yo aquí algo tengo que hacer? ¿O Dios llega de casualidad? ¿O cómo es que llegas a realmente a Jesús reinar en tu vida estando en un...? Porque a veces como padres, yo he visto casos, porque los he visto, y esto, a realizar este tipo de programas nos ha dado la oportunidad, que hay padres que le piden a Dios, pero el proceso, como la salvación es personal, ¿verdad? Claro. Entonces, pero... Y todavía no llega a esa respuesta. Entonces, ¿cómo es que Dios entra en tu vida? Yo escuchaba unos jóvenes, el evento que hubo el sábado, unos jóvenes que dijeron, mamás, no se cansen de pedirle a Dios. Porque tal vez la mamá está de rodillas ya desgastada pidiéndole, pero Dios está haciendo su obra. Lo que pasa es que llegan situaciones en los hijos que los hace reaccionar. Pero, ¿cuál es el papel del padre ante un hijo que no entiende, no escucha? Y uno dice, es que antes había otro esquema. Antes, cuando el hijo se descarrilaba, uno decía, al batallón, ahí lo compone. pero ahora, o sea, ¿qué hacer? ¿Qué esperan ustedes? Por ejemplo, a mí me encantó cuando los 3 jóvenes dijeron, mamás, no se cansen de pedirle a Dios. La oración tiene poder. La oración creo que es tan importante, no solo para poder hacer que su hijo o hija conozca a Dios, sino también para que sea en su tiempo y que sea su voluntad, porque muchas veces nosotros, como tú me mencionabas cuando veníamos llegando, que muchas veces cuando oramos, no oramos por lo que en realidad Dios quiere, o en realidad hay que orar estratégicamente. Digamos, un ejemplo de una amiga que yo le invité a estos grupos de fraternidad. Su mamá, ella siempre oraba que Nikki se llama Nikki, que conozca de Dios, que Dios se presente en su vida, dale pasión por conocerte. Pero en realidad cuando ella dijo y empezó a orar de otra manera y empezó a decir que una amiga le presente de Dios, fue cuando yo vine y le presenté a Dios. Pero fue por esa oración de esa madre que estuvo constante y que pudo hablar y directamente, es como decir una puerta. No, nosotros sabemos que digamos, cuando una puerta está abierta, sabemos cuál es la puerta y cómo cerrarla. Digamos que sea, no sé cómo ponérselo. ¿Cómo vamos a saber que algo está fallando o qué está fallando si no sabemos cuál es el problema? Así es. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea Él revelando para que nosotros podamos saber cuál es el problema. Y para dar una oración eficaz, Dios siempre escucha nuestras oraciones y Él tiene un tiempo perfecto. Y creo que la oración, como le venía diciendo, es como se ganan las batallas, en ese momento de intimidad y de pedirle a Dios, porque Él cumple todos los anhelos de nuestro corazón y Él va a cumplir cada una de esas cosas que Él ha prometido ya en la Biblia. Dice, en la Biblia dice, tú y tu casa servirán a Jehová. Entonces eso quiere decir que toda la familia va a servir a Jehová. Y va a llegar alguien primero, pero va a ser toda al final que va a llegar a los pies de Cristo, porque es una promesa que Él ya nos dio. Dice que tengo una pregunta. Ayer hablaba con una mamá que me decía, de hecho yo le estaba invitando a que le mandara a sus hijos a los capítulos de Finet, y me decía, mire, dice, mis hijos solo han probado la marihuana 2 veces, y eso no quiere decir que sean drogos, ¿verdad? Entonces yo la quedé bien, entonces te pregunto, porque yo nunca he vivido una experiencia de esas, pero a veces como madre, ¿verdad?, nos cegamos. Es una persona que ya ha probado droga 2 veces, ¿tiene probabilidades altas de seguir probándola? ¿O la probó porque realmente algo le faltaba? ¿O el mismo medio que ahorita está haciendo, no, si vos no probás eso que no sos hombre? No, es que si vos no lo probás es que vos no estás a la moda. O sea, realmente hay problemitas ahí.
Depende de la persona porque, digamos, yo probé en 2 ocasiones lo que es la marihuana y no lo seguí probando porque no me gustó. Ajá. Entonces, creo que depende de la persona y si a la persona le gusta. Si a la persona le gusta, si ahí no hay manera porque ya empieza a hacerlo muy repetitivamente y es más difícil, ¿verdad? Ajá. Pero entonces, ¿cómo llega Dios a tu vida? La verdad es que fue una manera bien difícil. La verdad es que tuve que tocar fondo para poder entender que mi vida necesitaba un cambio inmediato. Y fue a través de un aborto que yo tuve. Yo lastimosamente empecé a salir con el exnovio que yo tenía y empecé a tener intimidad. Yo perdí la virginidad con esa persona y en una ocasión me doy cuenta de que estoy embarazada, de que estaba esperando un bebé y a mí se me vino el mundo encima. No sabía qué hacer, no sabía cómo contarle a mis papás porque decía, uy, no, me van a matar. Y yo pensaba en que estoy pequeñita, ni siquiera he empezado mis estudios universitarios y ya estoy con este problema. Fue en el 2017, en octubre, y recuerdo que fue bien tormentoso. Empecé a caer en depresión, en ansiedad, no sabía qué hacer. ¿Tus papás no sabían tampoco? No sabían, yo no les mencioné por lo que estaba pasando. Mi mamá en ese momento andaba de viaje y en la casa yo estaba sola. Y, o sea, con mi papá yo no vivo, yo lo visitaba. Entonces no sabía y no tenía el coraje de llamar a mi mamá y contarle por lo cual yo estaba pasando. Ahí fue cuando yo llamé a aquella persona con la cual yo estuve teniendo intimidad, con ese exnovio que yo tuve. Y le pregunto qué podía hacer, qué se estaba pasando. Él me dice que él no está de acuerdo a que siga con ese embarazo, que lo mejor es abortar. Y yo en ese momento me puse a pensar en todas las cosas que tenía en contra, como el no haber estudiado, el no tener la madurez para tener un bebé, mi edad, el qué dirán, las apariencias, mis papás. Y empecé a pensar tanto en eso y en que el papá del bebé que yo estaba esperando no estaba a favor de ese embarazo, por lo tanto él no iba a hacer y no iba a poner o a reclamar a ese bebé. Y yo dije, va a sufrir lo mismo que yo sufrí o lo mismo que sufrió mi hermano, que su papá él lo abandonó, o tal vez lo mismo que yo sufrí, que solo le ayudaba monetariamente, que no estaba presente como un papá en el hogar. Entonces yo en ese momento dije, no, yo en realidad creo que no voy a poder con esta carga. Y yo les voy a decir que no fue por todos esos pensamientos que sí pudieron influir, pero no fueron el principal. Yo en realidad decidí abortar porque yo sin Dios no soy nada. Yo sin Dios soy una asesina. Yo sin Dios en realidad no tengo ningún valor, no tengo conciencia. En realidad es Él quien me da esa sabiduría, esas fuerzas, esa ganas de ser mejor persona. Y pues yo en ese momento lastimosamente no tenía o no conocía de Dios, y fue cuando decidí hacer eso, y creo que fue el impacto más fuerte que yo he tenido en mi vida. No fueron tanto las circunstancias que pasaron en mi vida, porque sí sufrí bastantes cosas, ya sea como violaciones, como golpes por parte de ese exnovio, maltrato doméstico. Tal vez no estábamos casados, pero sí me maltrataba. Y la verdad es que no fue ni tanto esas cosas que sucedieron en mi vida, sino que fue ese aborto el que hizo yo entender y tocar fondo. Yo en realidad me sentía destrozada cuando finalicé ese proceso. Yo sentía que no podía ya más. El dolor que sentía mi corazón era inmenso. Y yo en ese momento, mi espíritu, y es algo que a mí me encanta mencionar y contar, es que a mí me encanta escribir. Ajá. Creo que es por eso que también me gusta, es como el crear y escribir cosas. Entonces fue como empecé a escribir para poder desahogarme porque no tenía quien contarle. ¿Escribías tu vida, tus hechos? Estaba contando lo que estaba sucediendo en ese momento. Lo que estaba sucediendo en ese momento que estaba decidiendo abortar, de lo que sentía, lo que pensaba. Y cuando yo menos acuerdo, después de ese, cuando ya aborté, cuando ya me di cuenta que había finalizado ese aborto, empecé a escribir algo que en ese momento no sabía por qué lo escribía. Ajá. Yo en ese momento que iba a saber cómo era la oración de un pecador, que iba a saber la estructura de una oración del pecador, pero la escribí porque mi corazón y mi espíritu estaba totalmente contrito y estaba buscando desesperadamente la intervención de Dios a mi vida. Y ahí es cuando escribí, esa nota está ahí en mi celular y tiene fecha y todo, el 27 de octubre del 2017.
y pongo al final de la nota: Dios, perdóname, espero que tú reines en mi vida. Sin saber por qué. O sea, no sabiendo cómo se hace una oración del pecador, yo solo lo escribí, me dejé de guiar, pero en realidad en ese momento yo no lo pensé, fue mi espíritu totalmente pidiendo su ayuda. Y yo ahora que lo analizo sé que esa es una oración del pecador: Dios, perdóname y espero que tú reines en mi vida. Sí. O sea, arrepentida y luego dándole la apertura a Él. Pero no tenías una relación con Dios, ¿sabías que existía un Dios nada más? Sí, mi mamá siempre me presentó que existía un Dios, pero no sabía eso de Jesús, el Espíritu Santo, no sabía en realidad cómo funcionaba la religión, y tampoco sabía cómo funcionaba el cristianismo, no tenía ni idea. Pero así fue como Él, yo lo acepto en aquel momento de quebrantamiento, y fue cuando yo en realidad empecé a darle apertura a mi vida, empecé a asistir a fraternidad, asistir a estos grupos de jóvenes. Me acuerdo que tenía un amigo que antes era también un compañero de fiesta, y salíamos a beber, a drogarnos, y ese mismo amigo me dice que había unos grupos y que había cambiado su vida a Jesús. Entonces para mí fue bien interesante, porque aquella persona era lo peorcito, era mi amigo el peor, y yo decía: ay, qué increíble cómo ese amigo que era totalmente desordenado, tenía una vida de locos, cambió su vida y se miraba tan diferente, y no era por lo que él me decía, sino como él actuaba, que me convenció, y dije: yo quiero saber de eso. Y me acuerdo que cuando yo le escribí: quiero ir, quiero acercarme más a Dios, y me dice: sí, te voy a invitar el lunes a una cena. Y yo estaba tan desesperada de Dios que yo dije: no, yo no quiero ninguna cena, yo quiero que me hablen de Dios. Pero no sabía en ese momento que esa era una estrategia de fraternidad, sí, de invitar a las personas. Pero sí, la verdad, cuando yo llegué en aquel capítulo, fue un lunes, fue muy bonito porque yo sentí paz en aquel lugar. No escuché el testimonio porque mi corazón estaba totalmente cerrado, tenía mucha raíz de amargura, pero sí escribí en aquella papeleta y sí sentí paz en aquel lugar, y decidí seguir yendo. Escribí en ese lugar, en esa papeleta: quiero ser feliz, quiero dejar de beber, fumar y drogarme. Al son de hoy, esas dos cosas que escribí, sí, Dios las ha cumplido en su totalidad. Tengo casi 2 años de no beber, tengo también de no fumar, de no drogarme, para la gloria y honra de Dios. Ahora entiendo qué es la felicidad, puedo entender y pude sentir esa felicidad que en realidad es genuina. Y cuando yo tuve esos encuentros con Dios y con el Espíritu Santo, Él en una ocasión me dijo: Jessica, no necesitas drogarte, no necesitas ir a fiestas para sentir esta felicidad y esta euforia que sientes en mi presencia, porque es que yo siento al Espíritu Santo de una manera bien diferente. Yo lo siento con éxtasis, yo lo siento como algo hiperactivo cuando yo siento su presencia, y es cuando yo pude entender que yo podía alcanzar la felicidad aún con Él, y no con cosas que me llevan a la muerte, sino que a la vida eterna. Y pues ha sido algo muy lindo, ha ido renovando cada una de las áreas que pudieron haber estado todavía en crisis, tales como mis amigos. Empecé a dejar a mis amistades, empecé a cambiar mi manera de pensar, porque es que una relación con Jesucristo genera cambios. Él te ayuda, Él te guía, el Espíritu Santo es quien te ayuda a tomar decisiones, es quien te ayuda a trabajar todas las áreas, porque es que Dios es perfecto y Él tiene y te procesa de la manera perfecta, y ha procesado ciertas cosas que todavía faltan que sean mejores en mi vida, pero sé que es porque Él me ama y porque, como dice en la Biblia, Él corrige al que ama. Y yo, mi familia, ahora con mi mamá, toda la tarde, anoche estábamos hablando y me pidió que orara por ella. Estoy orando por ella, mi hermano ahorita estoy orando para que llegue a los pies de Cristo, pero es una promesa que Dios ya me ha dado, es una promesa que yo la creo, no porque lo veo, sino porque Él ya me dio esa promesa, porque hay que tener fe en esto de Dios. En la fe no podemos ver a Cristo, y la fe es la certeza de lo que no se ve y la visión de lo que se espera. Entonces
Entonces hay que empezarnos a quitar todas esas vendas que muchas veces lo que estás viviendo te pueda presentar. Aunque no podamos ver el milagro tácito, sabemos que Dios va a obrar, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno. En su misericordia. En su misericordia, Él siempre quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos. Y eso me ha dado tanta motivación de tal vez no ver toda mi familia restaurada, porque en realidad no. La verdad es que me llaman todos. Mi mamá me llama para que ore por ella, mi hermano me llama para que ore por él, y mi papá, ahorita estoy teniendo un proceso con él, pero ahí es cuando me doy cuenta que yo sirvo a Dios no por lo que Él me pueda dar, sino por quién es Él, porque lo amo y porque estar en su presencia me hace sentir feliz, porque Él es el único que llena, es el único que transforma, es el único que merece toda gloria y toda honra, no porque Él nos pueda dar riqueza, sino porque Él es la riqueza misma. Da gozo. Yo tengo una consultita. En el proceso de dejar la dependencia de las drogas y el alcohol, ¿fue rápido? ¿Dios te dio una fuerza? Porque la gente no entiende. Y es que la fuerza sobrenatural que da Dios para dejar esas dependencias y el gozo en medio del sufrimiento, usted lo encuentra cuando empieza a depender de Dios. Lo que escuchaba, y esa enseñanza la voy a traer, y decía cómo manejar las preocupaciones. Y decían en esta conferencia, y daban, yo voy a dar todo, ¿verdad?, con el próximo programa, decían los versículos de la Biblia que si Dios le da, alimenta y viste a los pájaros, que Cristo no dio la vida por los pájaros, sino por nosotros, ¿cómo no va a ser con la vida de cualquiera de nosotros, verdad? Entonces es bien difícil. Yo te pregunto, ¿cómo fue ese proceso de dejar la dependencia? ¿Fue fácil, fue duro? ¿O Dios te impactó de tal manera que pudiste decir, no, hasta aquí? Fue durísimo. Ah. La verdad es que lo que es las drogas y el cigarro, Él hizo el milagro. En cuestión de la noche a la mañana, Él quitó esa adicción. Es increíble porque así son los milagros de Dios. En realidad puede que unos sean instantáneos y otros puede que sean progresivos. Y el alcohol fue algo que me costó mucho, que fue poco a poco. Son procesos y los procesos son poco a poco, lentos, pero seguros. Porque a veces queremos mentirnos y digamos, si hubiese dejado el alcohol de un solo sin en realidad sentir que ya no lo necesitaba, tal vez hubiese caído más adelante en eso. Pero fue poco a poco que Él fue dándome las fuerzas, porque ya no era con mis fuerzas, sino que eran con las de Él, porque yo siempre quise con mis fuerzas ser mejor persona y dejar todas esas sustancias que consumía, pero mis fuerzas jamás pude, sino que fueron en las de Él, que son maravillosas en su habilidad, que es todopoderoso, y Él luego poco a poco fue quitando esa dependencia al alcohol. Luego yo ya después no quería saber nada de Él, y al son de hoy no me da ninguna ganas de beber ni vino ni nada. En realidad Dios quitó de raíz totalmente toda esa dependencia, y le doy gracias a Él porque ahora sé que en realidad valgo mucho, y es algo que también Él ha depositado en mí, ese amor propio, para no dañarme con todas esas sustancias que estaban dañando, porque yo no me amaba a mí misma, y por eso permitía que todas esas cosas me lastimaran, y que todas esas drogas en realidad yo lo hacía de una manera para intoxicarme, porque no me quería a mí misma. Y ahora sí, Dios me ha depositado ese amor propio, ese amor por mí misma, de cuidarme, de consentirme y de verme con esos mismos ojos de amor con los que Él me ve, porque en realidad nosotros somos incalculables, porque valemos la sangre de Cristo, que no tiene precio. Entonces es muy importante que también no solo queramos hacer que los procesos pasen rápido, sino que ir de la mano de Dios, pidiéndole que Él sea ayudándote en esos procesos, de que puedas lograr quitar esa dependencia a todo lo que el mundo te ofrece. Y es difícil, es muy difícil, porque uno crea un vínculo con las personas, con las amistades, y crea una adicción a esas sustancias, pero para Él no hay nada imposible. No, lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Así que, en Dios todo es posible, y usted va a encontrar realmente. El otro día yo estaba, no se me olvida, porque cualquier situación tiende a ponernos preocupados, ansiosos, y Dios dice que descansemos nuestras ansiedades,
nuestras preocupaciones en Él. Y en vez de estar preocupado por lo que lo tiene preocupado, alabe. Y decía, alabe y le va a venir el gozo y Dios va a resolver, porque los hijos que realmente buscan honrar a Dios, Dios les va a dar esa paz y ese gozo. Obviamente los procesos vienen, como tú decías, ¿verdad? Y esos procesos hay que saberlos sobrellevar en Dios, pero en nuestra fuerza, en nuestras ganas de decir, no, yo puedo, yo soy inteligente, yo siempre he logrado todo solo en mi vida, y es lo que yo te explicaba, Dios ha puesto talento y habilidades, pero que una vez que encuentras ese gozo en el Señor, ya nada te llena. Porque, ¿por qué tanto famoso se suicida? Pese a que tiene lo que todo el mundo dice, no, yo con dinero sería feliz. Sí. Yo teniendo el carro del año sería feliz. Y en el momento que ya los tiene, surge otra necesidad, porque no es ese vacío. Claro, porque esperan llenar ese vacío que tienen con la llegada de algo a su vida. Sí. Y es también con el noviazgo, y es también con el matrimonio, y es también con todo, pues, que nosotros esperamos que llegue esa persona, o que llegue ese hijo, o que llegue ese esposo, para poder sentirnos completos, cuando no es así, cuando la llenura viene de Él. Así es. Y así es cuando podemos entender que todo lo demás solo es un complemento de lo que Él ya llenó. Una pregunta, Jessica, y este es un mensaje para las jóvenes. Ahora todo el mundo, no, si es que es normal tener relaciones antes de casarse. Y se superan las consecuencias, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué le recomendarías a estas jóvenes que el chavo le dice, no, pues que vos sos anticuada? Y nosotros tenemos un caso ahorita de una pareja que el muchacho se casó con la muchacha virgen, y ahora él se enamora de otra persona porque dice que tiene más experiencia. Entonces yo te pregunto, ¿qué le puedes decir tú a las muchachas? ¿Verdad? Porque a veces cuando, y uno lo descubre cuando está en las cosas de Dios, los dioses que nosotros tenemos a veces no son realmente solo la televisión o el carro que yo estoy enamorada, es el ser humano que nosotros creemos que es el que nos hace feliz. Entonces somos capaces de hacer cualquier cosa por tener a aquella persona. Entonces, ¿qué les recomendarías realmente? Porque hay muchas esas pruebas, las famosas pruebas de amor que los hombres le piden, ah, mi mamá, ¿verdad? Sí, mi mamá. Entonces ya, para que las mujeres lo oigan de una joven, porque a veces cuando lo oyen de mujeres con, hace que ya pasó, ya está de edad, entonces no puede decirme lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sufriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les podrías recomendar a estas muchachas? Lo correcto, como tú dices, es esperarse al matrimonio, así como Dios lo demanda. Pero muchas veces está eso que sucede mucho, claro, que es que las jovencitas empiezan a tener relaciones sexuales a temprana edad o antes del matrimonio. Y creo que eso también tiene que ver mucho con tu carácter. Si vos sabés que eso es lo que no querés hasta el matrimonio, vas a estar firme en esa decisión. Y es un gran riesgo caer en eso, porque a raíz de entrar en una relación sexual con otra persona se une en un solo espíritu, en un solo alma y un solo cuerpo. Y ahí es cuando viene esa dependencia emocional a esa persona, cuando vienen cosas que vienen iniquidades de esa persona, todo. Se unís completamente y luego es más difícil poder terminar esa relación con esa persona, y no es lo correcto, porque en realidad si no estás segura que esa es la persona que Dios tiene para tu vida, creo que es un error hacer eso. Creo que hacer las cosas de la manera correcta trae bendición, la obediencia trae bendición, y si obedecemos en ese mandato que es tan sencillo, pero que ahora no lo es, porque ahora lastimosamente la humanidad va en una depravación, así lo puedo decir. Ahora para las jovencitas es normal tener relaciones sexuales, cuando en realidad para Dios no es normal. Nuestro sistema es totalmente diferente al sistema de Dios, el sistema del mundo. Entonces es importante pedirle a Dios que sea Él, o sea, ayudándote también a que sea Él quitando todo pensamiento. Yo no tengo ninguna relación con nadie actualmente, pero sí sé que es algo que sucede en bastantes hasta cristianas, llegar como a esa tentación de querer tener las relaciones sexuales, pero yo creo que la oración y el estar constantemente cerca de Dios va a darte esa convicción y esa decisión de mantenerte pura al matrimonio, que es algo, creo que es hermoso, llegar con pureza a consumar ese acto de amor, porque no es algo
feo, sino que no es algo sucio, sino que es algo puro poder casarse y poder tener esa íntima relación con la persona, considero yo. No, sí, es bonito y por eso es interesante que lo diga una joven, ¿verdad? Porque nosotros estamos claros de que unidos en Dios y buscando honrar a Dios, vas a lograr mantenerte. Claro. ¿Verdad? Porque tu primer amor, y ahí es donde viene eso, si tu primer amor es Dios, si quieres darle, decirle, Señor, yo te entrego, dame la fuerza, porque las tentaciones están. Claro. Y las tentaciones vienen en todos los tipos, en todos los colores y en la debilidad que cada quien tiene. Jessica, hay una oración que siempre decimos, ¿verdad? Antes de finalizar cada programa, para invitar a aquellas personas que todavía tienen un problema, que están ansiosos, que tienen problemas con un hijo, una hija, o sea, para que realmente aprendamos y le pidamos a Dios que sea el que reine en nuestras vidas. Así es, existe una oración que en realidad fue la misma que yo hice prácticamente cuando escribí en aquella nota que quería en realidad aceptar a Cristo en mi corazón. Es una oración que nace de nuestro corazón, pero también funciona a través de la boca, a través de la palabra, porque dice que en la palabra de Dios que confesando es como podemos obtener esa salvación, y esa salvación que en realidad es gratuita, esa salvación que trae felicidad, que trae libertad a nuestras vidas. En realidad es tan bonito que Dios entre a nuestras vidas, porque ya no solo somos nosotras solas, sino que ahora es Él actuando en nosotros, ahora es con la ayuda de Él que caminamos y ya no estamos más solas, sino que ahora es Él en nosotras y podemos tener esa valentía, ese coraje de vivir el día a día, como tú dices, a pesar de los procesos, a través de esa comunión con Él. Así que les invito a que repitan conmigo esta oración que en realidad cambia vidas, una oración que en realidad es sencilla, pero tiene una gran importancia y es muy efectiva. Así que si puedes repetir conmigo en voz audible, ahí donde te encuentres, no sé si estás en tu casa, si estás no sé, viéndome en el carro, no sé dónde vas, no puedes estar, pero sí te invito a que repitas conmigo. Padre Celestial, en esta tarde, te acepto como mi único Señor y Salvador. Espero que tú reines en mi vida. Y no te separes de mí. Renuévame con tu gracia. Todo eso te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mire, usted, Jessica, te agradezco que nos hayas acompañado, ¿verdad? Para nosotros, parte de nuestro programa es eso, traer personas que realmente puedan dar testimonio de lo que es un antes y un después en la vida realmente con Jesucristo. Usted también, usted puede ver, si este programa ya lo halló iniciado, usted puede ver la repetición a las 7 de la noche y usted se va a dar cuenta que sí existe, que hay un Dios que hace maravillas, que transforma vidas, que realmente pueden hacer cambios en su familia. Con uno que venga y reine, usted invite a Dios que reine en su vida, Él se encarga del resto de los miembros, Jessica, porque hay promesas, así como dice Jessica, hay promesas en la familia donde entra Dios, por uno que entre, Dios se va a encargar de los demás. Lo que usted tiene que hacer es doblar rodillas. Quiere un empleo, peléelo de rodillas. Yo aprendí que todas las batallas que libramos de rodillas se nos hace más fácil ya después. Porque siempre van a haber problemas, siempre van a haber obstáculos, siempre usted va a encontrar gente que usted dice, Señor, ¿por qué? Pero es precisamente porque Él quiere transformar ese carácter. Nos quiere enseñar a que tengamos esa fe que tuvo Moisés, que tuvo Abraham, que todavía creo que nos falta un largo proceso. Yo les agradezco su sintonía el día de hoy en su programa Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida. Como ya sabe, todos los martes a las 2 de la tarde están cordialmente invitados. Que tengan una feliz tarde. Te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
Honduras se convirtió en el país más violento de la tierra, llegando a su situación más crítica en 2011. La población vivía aterrada bajo el dominio del crimen organizado, maras y pandillas. Después del esfuerzo de todos, con una estrategia clara y contundente, Honduras salió de la lista negra. Hoy expertos de países cooperantes reconocen este gran logro. Este es el país por el que...